Cuando llegamos a Casa de las Sombras, ya se sentía raro. No sé cómo explicarlo, pero el aire, pesado, como si alguien estuviera encima de mí, apretándome el pecho. Papá, como siempre, decía que eran tonterías. Es solo una casa vieja, nada más. El camión de mudanza dejó nuestras cosas en la entrada. Las paredes, llenas de manchas de humedad, parecían susurrar algo cada vez que el viento soplaba. Mamá intentaba distraernos. «Vamos, chicos, esto será un nuevo comienzo». Isabela, mi hermana menor, corría emocionada por los pasillos, aunque yo veía cómo, de vez en cuando, miraba de reojo hacia las esquinas, como si buscara algo. Mamá la regañó. «Isabela, no corras, te vas a caer». Pero ella solo se detuvo y susurró: «Mamá, hay alguien en mi cuarto». Papá se rió. «Seguro es una araña, princesa. Aquí hay muchas». Subimos al segundo piso para ver las habitaciones. Elegí la del fondo, lejos de los demás, porque quería algo de privacidad. Pero apenas abrí la puerta, sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. El cuarto estaba oscuro, aunque las ventanas dejaban pasar la luz. Algo no estaba bien. Mamá decoraba la cocina mientras papá bajaba cajas al sótano. Desde el comedor podía escucharlo gruñir. «Malditas escaleras. Estas cosas no son para gente de mi tamaño». Mientras tanto, yo revisaba mi cuarto. La pintura de las paredes estaba descascarada y había marcas extrañas cerca del marco de la ventana, como arañazos largos y profundos. Pasé mis dedos por las marcas y sentí como si algo helado me tocara. Esa noche, después de acomodar un poco, nos sentamos a cenar en la sala, con cajas alrededor. Mamá sirvió sopa, pero todos estábamos demasiado cansados para hablar mucho. Isabela solo movía su cuchara en el plato, mirando a la puerta. Cuando llegó la hora de dormir, las cosas se pusieron aún más raras. El primer ruido lo escuché justo cuando estaba por cerrar los ojos, algo como un golpe suave. Luego otro, como si alguien caminara por el pasillo. Pensé que era Isabela, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Regresé a mi cama tratando de ignorarlo, pero entonces lo vi. El espejo en la pared frente a mí estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Me acerqué lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. En el espejo se formaron palabras. No podía leerlas bien, pero parecían números. 1947. Retrocedí de golpe, tropezando con la silla. Miré otra vez, pero ya no había nada. Debe ser el sueño, estoy cansado. Me repetí eso una y otra vez. Pero al otro lado del pasillo, en el cuarto de Isabela, las cosas estaban peores. Ella gritó, un grito tan fuerte que todos corrimos a verla. Mamá llegó primero y la encontró sentada en la cama, abrazando sus piernas con los ojos abiertos como platos. «Hay alguien aquí», sollozaba. Una niña estaba parada junto a mi cama, me miraba y luego se fue a la pared. Papá encendió todas las luces. «Isabela, no hay nadie. Fue un sueño, ¿sí? Solo un sueño». Pero en la pared, justo donde Isabela señalaba, había una marca oscura. Parecía la silueta de una mano pequeña. Esa noche nadie durmió. Yo me quedé despierto con mi lámpara encendida, mirando el espejo y esperando. Al día siguiente, mientras mamá intentaba actuar como si nada hubiera pasado, la tensión en la casa era palpable. Papá se puso a desempacar en el sótano, aunque no le gustaba mucho estar ahí. Lo escuchamos maldecir un par de veces cuando tropezó con las cajas. Isabela no quería salir de su cuarto. Cada vez que la llamábamos, se limitaba a responder con un «no quiero» desde la cama, abrazando su osito de peluche. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en lo que había visto en el espejo. El número 1947. ¿Qué significaba? ¿Por qué estaba ahí?
En algún momento de la tarde decidí explorar la casa. Algo dentro de mí quería respuestas. Comencé en el sótano, donde papá había dejado la mayor parte de las cajas viejas que venían con la casa. Las escaleras crujían con cada paso. La humedad en el aire era casi sofocante y el olor a moho hacía que mi nariz picara. La luz del sótano parpadeaba y eso solo hacía que todo se sintiera más siniestro. Entre las cajas encontré algo extraño. Un baúl de madera oscura, cerrado con un candado oxidado. Parecía tan viejo que pensé que podría romperlo con un poco de fuerza. Busqué algo para abrirlo, y después de varios intentos, el candado cedió con un chasquido seco. Dentro del baúl había una colección de cosas raras, fotografías en blanco y negro, cartas con tinta desvanecida y lo que parecía ser un diario. Al tocarlo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero lo abrí de todas formas. La primera página estaba escrita con una letra apresurada y temblorosa. A quien encuentre esto, aléjese. La casa está maldita. No es un lugar para los vivos. Me quedé paralizado. Pasé las páginas rápidamente, pero todo el diario hablaba de cosas horribles. Sombras que se movían solas, voces en la noche y una niña. La llamaban la chica de blanco. Una de las cartas hablaba de un incendio. Decía que en 1947 una familia murió en el cuarto principal y que solo quedó una niña viva, pero nunca la encontraron. Decían que su espíritu estaba atrapado en la casa. Mientras seguía leyendo, sentí un ruido detrás de mí, como si algo pesado se hubiera caído. Giré de golpe, pero no había nadie. Solo la puerta del sótano, que estaba entreabierta aunque juraba haberla cerrado. Dejé el diario en el baúl y subí corriendo las escaleras, con el corazón latiéndome en las orejas. Cuando llegué al comedor, mamá estaba sentada con Isabela, tratando de calmarla. Mi hermana solo repetía lo mismo una y otra vez. Está aquí, no me deja sola. Papá entró en ese momento con el ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, pero antes de que alguien pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear. Un viento helado atravesó la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El cuadro de la pared se cayó de golpe, rompiéndose en 1000 pedazos. Mamá gritó, abrazando a Isabela. Papá intentó actuar valiente, pero su rostro estaba pálido. En medio de todo el caos, escuché algo. Era una risa suave, casi como un susurro, proveniente del pasillo. Decidí seguir el sonido, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Llegué al cuarto de Isabela y ahí la vi, la niña. Parada en la esquina, con su vestido blanco y su cabello largo cubriendo su rostro. Cuando levantó la cabeza, sus ojos eran 2 pozos oscuros que me miraban directamente. No recuerdo haber gritado, pero mamá y papá aparecieron corriendo detrás de mí. Para cuando entraron, la niña ya no estaba. Solo quedaba una frase escrita en el espejo, con algo que parecía sangre. No deberían estar aquí. Aquella noche nadie habló, nadie durmió. Yo sabía que el verdadero terror apenas estaba comenzando, pero lo peor vino más tarde. Esa misma madrugada escuché pasos en mi habitación. Abrí los ojos lentamente, temblando, y vi una figura junto a mi cama. Estaba parada ahí, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Traté de gritar, pero mi voz no salió. La figura se agachó hasta quedar cara a cara conmigo. Sentí su aliento frío en mi mejilla, y entonces susurró: «Pronto entenderás». Cuando encendí la luz no había nadie, solo el eco de aquella voz resonando en mi mente. El amanecer llegó, pero no trajo calma. La casa seguía impregnada de esa sensación de que algo o alguien nos observaba desde cada rincón. Mamá intentó actuar como si todo estuviera bien, preparando el desayuno, pero su rostro pálido y sus manos temblorosas la traicionaban. Papá, por otro lado, estaba decidido a no dejarse intimidar.
No voy a dejar que una casa vieja nos eche, declaró con firmeza mientras revisaba las cerraduras y ventanas, como si eso pudiera protegernos de algo que ni siquiera podíamos ver. Pero Isabela no estaba bien. Pasó toda la mañana sentada junto a la ventana de su cuarto, mirando hacia el jardín, sin hablar ni moverse mucho. De vez en cuando murmuraba algo, pero no se le entendía. Mamá intentó acercarse, pero cada vez que lo hacía, Isabela la apartaba con un movimiento brusco. Yo decidí regresar al sótano. Algo en ese diario me llamaba, como si tuviera las respuestas que necesitábamos. Las escaleras crujían como siempre, y el aire ahí abajo era aún más pesado que el día anterior. Al llegar, encontré el baúl donde lo había dejado, pero algo estaba diferente. La tapa estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado con cuidado. Al abrirla noté que las fotos y cartas estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado revisándolas. Tomé el diario y lo llevé a la mesa más cercana, encendiendo una linterna porque la bombilla seguía parpadeando. Comencé a leer más páginas. La familia que vivió ahí en 1947 tenía una historia trágica. Según lo que entendí, la madre de la familia era una mujer obsesionada con el ocultismo. Se mencionaban rituales, símbolos extraños y algo sobre sellar un portal. El diario terminaba abruptamente, con una sola frase escrita en grandes letras: ella nunca se fue. De repente escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Sin embargo, una sombra pasó fugazmente por la pared, como si algo se moviera rápido entre las cajas. Decidí salir del sótano antes de que mi valentía desapareciera por completo. Arriba, las cosas no estaban mejor. Isabela comenzó a hablar sola, pero lo hacía con una voz que no era la suya. Era más grave, casi como si alguien más hablara a través de ella. Mamá dice que no le gusta que estemos aquí. Mamá se arrodilló frente a ella, aterrada. ¿Quién, mi amor? ¿Quién te lo dijo? Isabela no respondió. Solo señaló hacia la pared del comedor, donde había un cuadro colgado. Papá lo quitó con rapidez, revelando detrás de él una puerta pequeña que parecía haber estado sellada por años. La puerta estaba cubierta con marcas extrañas, símbolos tallados en la madera. Papá intentó abrirla, pero estaba bloqueada desde adentro. No deberíamos abrirla, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Papá me ignoró. Golpeó la puerta hasta que la cerradura cedió, revelando un pequeño espacio detrás de ella. Era un pasadizo estrecho, apenas iluminado por la luz que entraba desde el comedor. Dentro había más de esos símbolos pintados en las paredes y al fondo una figura de madera tallada que representaba a una niña. La figura estaba rodeada de velas apagadas y a su lado había una caja de metal. Papá la tomó, aunque mamá le gritó que no lo hiciera. «Es solo una caja vieja, por Dios», dijo, abriéndola de golpe. Adentro había mechones de cabello, dientes humanos y un pequeño vestido blanco manchado de algo oscuro que parecía sangre seca. En ese momento las luces de la casa se apagaron de golpe y el sonido de un llanto profundo llenó el aire. No era el llanto de Isabela, era algo más, algo que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Papá dejó caer la caja y el vestido blanco cayó al suelo. Isabela lo miró fijamente y con una voz fría dijo: «Ahora sabe que estamos aquí». De repente un golpe fuerte sacudió toda la casa, como si algo enorme hubiera caído en el techo. Todos corrimos hacia la sala, pero lo único que encontramos fue una ventana rota y el viento helado entrando con fuerza. En el suelo, junto a los cristales rotos, había una muñeca. Era idéntica a la figura de madera que habíamos visto en el pasadizo, pero esta vez sus ojos estaban abiertos y miraban directamente hacia nosotros. La noche cayó sobre la casa y con ella vino un silencio pesado, sofocante.
Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Las paredes parecían susurrar, un murmullo constante que no se detenía, como si la misma casa estuviera viva. Isabela ya no era la misma. Apenas comía, apenas hablaba. Su mirada estaba perdida y de vez en cuando sonreía, pero esa sonrisa no era suya. Mamá trató de abrazarla, pero Isabela solo dijo con una voz hueca: «Ella está enojada contigo». Mamá retrocedió, aterrorizada. Papá intentaba mantener la calma, pero su rostro reflejaba el mismo miedo que todos sentíamos. Esa noche, decidí quedarme despierto. Algo en mi interior me decía que todo iba a empeorar. Me senté junto a la puerta de mi cuarto con la linterna en la mano y traté de escuchar cualquier ruido extraño. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los pasos. Eran suaves al principio, como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo, pero luego se hicieron más fuertes, más pesados, como si algo grande se estuviera acercando. Apunté con la linterna hacia la puerta, temblando, y entonces vi una sombra bajo la rendija. Era alta, demasiado alta para ser de mamá o papá. «¿Papá? ¿Eres tú?», susurré, pero no hubo respuesta. La sombra permaneció inmóvil por un momento y luego desapareció. De repente escuché el grito de mamá desde el cuarto de Isabela. Salí corriendo y al llegar, la escena que vi me congeló el corazón. Mamá estaba de rodillas, llorando, mientras Isabela flotaba en el aire, con los brazos extendidos y los ojos completamente negros. La habitación estaba llena de símbolos dibujados, con lo que parecía sangre, y en las paredes había marcas de manos pequeñas, como si hubieran intentado salir desde el otro lado. «No puedes detenerla», dijo Isabela, con una voz que no era la suya. Papá llegó detrás de mí y al ver a Isabela en ese estado, gritó su nombre, pero ella solo lo miró y dijo: «Tú la trajiste aquí. Ahora nadie saldrá». De repente Isabela cayó al suelo, inconsciente. Mamá corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, pero la habitación seguía helada, como si algo invisible nos rodeara. Papá, desesperado, dijo: «Tenemos que salir de aquí». Ahora tomamos lo que pudimos y corrimos hacia la puerta principal, pero cuando intentamos abrirla no se movió. Era como si algo la estuviera bloqueando desde afuera. Las luces comenzaron a parpadear y un ruido profundo, como un latido, llenó la casa. «Está aquí», susurró Isabela, despertando de repente. Las ventanas se cerraron de golpe y las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, alargándose, acercándose. Papá agarró un crucifijo que estaba colgado en la pared y lo levantó gritando: «Déjanos en paz». Pero el crucifijo salió volando de sus manos, chocando contra la pared. «No puedes detenerme», dijo una voz profunda y gutural, resonando en toda la casa. La figura de la niña apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había sombras más grandes, figuras deformes que apenas se distinguían. La niña levantó una mano, señalándonos, y todo en la casa comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron, los muebles se movieron, y el suelo bajo nuestros pies empezó a romperse, dejando al descubierto un vacío oscuro. Intentamos correr, pero las sombras nos rodearon. Sentí algo frío agarrarme del brazo, tirando de mí hacia el suelo. Papá trató de ayudarme, pero fue arrastrado por otra sombra antes de que pudiera alcanzarme. Mamá e Isabela gritaron, pero sus voces fueron ahogadas por el ruido ensordecedor que llenaba la casa. De repente, todo se detuvo. Me desperté en el jardín, con la luz del sol bañándome el rostro. Papá, mamá e Isabela estaban junto a mí, inconscientes pero vivos. Nos levantamos lentamente, confundidos, y miramos hacia la casa. Parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero en una de las ventanas del segundo piso vi la figura de la niña, mirándonos con esa sonrisa perturbadora. «No ha terminado», susurré, y en ese momento la puerta principal de la casa se cerró de golpe.
como si la misma casa nos estuviera despidiendo. Nos fuimos sin mirar atrás, pero sabíamos la verdad. El mal no se había ido, solo estaba esperando. Nuestra historia termina hoy. Espero poder ser una buena persona contigo. Si quieres unirte a nuestra familia, puedes suscribirte al canal para poder ser parte de nosotros. Si tienes una experiencia aterradora, ¿te gustaría compartirla con nosotros? Puedes escribirlo en los comentarios y le agregaremos drama y lo convertiremos en un episodio. Youssef Walid estuvo contigo. Te veré en un nuevo vídeo. Y buenos días y noches para ti.